Este es un pedazo de pergamino que no vale más que el tigre de papel en el que está escrito. Me preocupa un poco esta actitud desdeñosa que dice que todo es puro espejismo. Quiero decir, en Israel, aprendimos por las malas lo que pasa cuando tomas a rivales o enemigos y asumes que no van en serio. Nos acompañan Elon y Lee. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Elon the Record. Greg Roman, director ejecutivo del Foro de Medio Oriente. Me da gusto verte de nuevo. Me da gusto verte, Alan. Quiero ir directo contigo sobre esta nueva OTAN islámica que se ha formado y entender si realmente es una alianza militar y contra quién exactamente creen que están luchando. Apenas la semana pasada, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa colectiva en la Meca. Lo están llamando el Acuerdo de la Meca, creando un pacto de defensa colectiva muy parecido a la OTAN. El acuerdo en sí dice que está destinado a fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres estados será considerado como un ataque contra todos ellos. Pakistán fue muy rápido en presumir que ahora están reuniendo al segundo ejército más grande de la OTAN, el más grande de Europa, Turquía, la potencia dominante del Golfo, Arabia Saudita y el único estado del mundo musulmán con armas nucleares. Juntos forman el Acuerdo Meca. Tienes al ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, enfatizando que este es el mismo lenguaje que el artículo 5 de la OTAN y hablando de planes para intentar expandir esto con una secretaría permanente y un comité ministerial al estilo de la OTAN. Cuando ves la creación de este acuerdo Meca, ¿lo consideras el inicio de una nueva alianza militar real o solo es un papel y un titular que pasará? Esto es un pedazo de pergamino que no vale más que el tigre de papel en el que está escrito. Cada país que forma parte de esto tiene sus propias razones internas y sus propias razones de política exterior para haberlo hecho. Y, francamente, es la convergencia de dos acuerdos separados. Uno, la flotilla marítima saudita, que se firmó hace unas semanas antes del acuerdo Meca para evitar la agresión de los hutíes. Y en segundo lugar, el acuerdo saudita-pakistaní que extendió el paraguas nuclear pakistaní a Arabia Saudita en 2025. Pero el hecho de que cada uno de estos países tenga enemigos, que en realidad son aliados de algunos de los otros países que han firmado este acuerdo, demuestra que esto no tiene futuro desde el principio. Tienes a Afganistán, que está respaldado en parte por Arabia Saudita, siendo enemigos de Pakistán. Tienes a Turquía en este momento, que está empezando a tomar precauciones contra Chipre y Grecia, quienes están respaldados por Arabia Saudita. Quiero decir, los sauditas están muy cerca de Grecia en este momento. Fue un interceptor antimisiles griego el que interceptó el primer misil hutí que intentó impactar en Riad. Y unos días después, están firmando un acuerdo de defensa con el enemigo jurado de Grecia. Y si miras a Turquía misma, ves que han estado tratando de perjudicar los intereses de Arabia Saudita, apoyando a la Hermandad Musulmana, una organización que los sauditas prohibieron en 2014. Así que si miras la profundidad en términos de la animosidad política y el resentimiento que existe en, llamémoslo, el segundo y tercer nivel asociados con estos acuerdos, y no solo quienes firman el papel, no vale nada. Y de hecho tuvo la oportunidad de ponerse en práctica cuando los hutíes empezaron a bombardear la refinería saudita y la base de exportación en Jambu, en el Mar Rojo, y otras bases aéreas sauditas. No hubo ni una sola respuesta de Turquía ni de Pakistán. Así que la alianza efectivamente murió en la mesa de operaciones antes siquiera de tener la oportunidad de ser operada. Mira, si soy justo y hago de abogado del diablo, no estoy seguro de que esperaría que Arabia Saudita activara este artículo 5 a las 48 horas de haber firmado el acuerdo. Deja que se asiente un poco el polvo, que se seque la tinta antes de pedir apoyo. Pero me interesa escuchar que piensas que esto es solo un tigre de papel, que no hay nada de qué preocuparse. ¿Es todo para qué consumo político interno? Porque están hablando de intentar integrar aún más sus infraestructuras militares. Hemos visto a Pakistán desplegar tropas en la región y sí aportan capacidades complementarias. Así que me preocupa un poco esta actitud desdeñosa que dice que todo es pura cortina de humo. Quiero decir, en Israel aprendimos por las malas lo que pasa cuando tomas a rivales o enemigos y asumes que no van en serio, ¿verdad? Pero esto no es como el equipo de rivales de Lincoln armando la arquitectura militar perfecta. Y en el caso de Lincoln, el gabinete perfecto para enfrentarse al mayor enemigo de Estados Unidos y verlo en la guerra civil. En este caso, los sauditas han tenido oportunidades de activar su alianza de defensa con Pakistán desde principios de 2025, cuando Pakistán trasladó 8,000 soldados a las costas sauditas antes de que los iraníes bombardearan la infraestructura petrolera saudita. Los pakistaníes no han tenido ni una pizca de participación ni en la guerra de 39 días ni en los ataques de represalia mutua que ocurrieron después de la firma del alto al fuego a principios de junio. Así que ese es el primer punto. Punto 2. En cuanto a Turquía, Turquía estaba lista para proporcionar asistencia militar a los iraníes. Y hubo este tweet que Donald Trump publicó donde dijo: evité una intervención turca contra Israel.
No fue solo un tuit, no fue solo un tuit, lo dijo en voz alta al menos 5 veces. Cuando digo un tweet, me refiero a que así fue como se transmitió, pero luego hizo esa declaración donde dijo que evitó la intervención militar de Turquía contra Israel debido a la guerra con Irán. Entonces firmaste este pacto de defensa islamista sunita entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. Sin embargo, uno de esos países está interviniendo del lado de otro país que está atacando a uno de los miembros de la alianza. No tiene ningún sentido. Cuando digo que es para consumo interno, esto es Turquía expandiendo su estrategia de 5 puntos del Pentágono, tratando de involucrar al resto de Medio Oriente, volviendo a su neo-otomanismo. Esto es Pakistán buscando un rescate financiado por Arabia Saudita para rearmar su ejército con equipo militar turco, para no depender de Estados Unidos. Esto es Arabia Saudita enviando un mensaje a su propia población diciendo: oigan, miren, tenemos a los 2 ejércitos más fuertes de la región, los 2 ejércitos sunitas más fuertes, Pakistán y Turquía, que vendrán a ayudarnos, aunque no se han presentado y toda nuestra infraestructura está siendo bombardeada. Esto se trata de enviar un mensaje, y francamente también creo que es un llamado de atención para que otros países que no están involucrados en esto tengan una arquitectura militar integral. Eso incluye a la India, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Israel, Chipre, Grecia, y expandiéndolo a Bulgaria, Rumania, en el Mar Negro, y tal vez hasta Marruecos en el Mediterráneo Occidental. Ahora, si tomas todo esto en conjunto, creo que Israel tiene la capacidad de actuar como el eje central en una contraalianza. Y hay un país que no se ha mencionado que sí asistió a esas conversaciones, pero no firmó el acuerdo, y ese es Egipto. Y creo que Egipto está en juego en este momento para poder volver a la órbita estadounidense. Y al mismo tiempo, bueno, Vamos a entrar en eso. Y no estoy seguro de por qué. Quiero decir, creo que expandir la arquitectura de seguridad regional de Israel es importante. No estoy seguro de que necesites crear una estructura de contrapeso si piensas que esto es solo un tigre de papel, pero sí. el contrapeso ya existe. Pero aquí es donde quiero presionarte. Pero aquí va mi objeción, Greg, porque estás diciendo que es un tigre de papel. No tiene absolutamente ningún sentido. Todos son amigos de los enemigos del otro lado, excepto que todos tienen un enemigo en común. Y somos nosotros, es Israel. Y el ministro de Defensa de Pakistán, que hace apenas unos meses dijo que los judíos deberían irse al infierno y que Israel es un estado cancerígeno, salió directo en la televisión y dijo: Israel es una amenaza para todo el mundo musulmán. Todos los países musulmanes deben unirse. Producto de la declaración Balfour, un estado ilegítimo, lo cual me parece bastante irónico para un país cuyas fronteras fueron trazadas por administradores coloniales. Y el nombre es literalmente un acrónimo. No es como Israel. Ese es un nombre que tiene 3.500 años de antigüedad. Pero aquí tienes a Turquía haciendo declaraciones agresivas contra Israel, el ministro del Interior hablando sobre cómo sueña con conquistar Jerusalén y ser el gobernador de Jerusalén. Tienes a Arabia Saudita que claramente ha decidido poner fin al impulso de los acuerdos de Abraham y alejarse de esa dinámica de movilización regional. Tienes a Pakistán, que es un país horrible que nunca ha estado en paz con Israel y que parece tener una obsesión extraña y bizarra con él por alguna razón, lo cual me preocupa. ¿Y si no es un tigre de papel? ¿Y si tienes a los países suníes radicales más Arabia Saudita, que es menos radical suní, pero sigue siendo profundamente problemática? ¿Y si tienes un bloque suní que está surgiendo ahora, no para luchar contra Irak, no para luchar contra Irán, no para luchar contra Afganistán, sino para contener a Israel y en última instancia aplastarlo? Bueno, creo que antes que nada, si están tratando de contener a Israel, es porque ven a Israel como una amenaza, e Israel debería anticiparse a eso y afrontarlo. Así que ese es el primer punto. El segundo, no creo que Israel. ¿A qué te refieres? Entonces, si Israel ha llegado al nivel en sus mentes del ministro de Defensa de Pakistán, de los sauditas, de los turcos, que Israel es una amenaza regional tan grande que sienten la necesidad, esto es solo una hipótesis. No estoy diciendo que así sea, pero así es como yo vería el análisis de su parte, donde tienen que ser capaces de unirse, a pesar de la enemistad entre los turcos y Arabia Saudita. Desde Khashoggi, desde el ascenso del Islam político de Erdogan, en 2002 cuando fue elegido primer ministro, desde el patrocinio de Erdogan, actuando como la base principal para la mayoría de los movimientos de la hermandad musulmana antimonárquicos y antiautocráticos, que luego se extendieron por la región en 2011. Eso es un gran cambio al firmar un acuerdo de defensa, lo que significa que si ahora Israel es visto como este gigante regional, no un gorila de 800 libras, pero tal vez un orangután de 50 libras, eso le permite moverse y ser más ágil, y le permite enfrentar estas amenazas regionales, y tienen que unir a todos estos ejércitos. Eso significa que ahora Israel tiene el visto bueno, tiene la impresión de que es un ejército mucho más fuerte que antes del 7 de octubre debido a sus éxitos. Y francamente, hubo bastantes fracasos después del 7 de octubre,
Así que si ha llegado al punto en que Turquía, Arabia Saudita y Pakistán lo ven como una amenaza tan grande, creo que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Tiene que redoblar su inversión de 300.000 millones de shekeles en la industria armamentista nacional, tiene que aumentar sus exportaciones de defensa a Europa para que dependan más de la tecnología israelí. Tiene que ser capaz de actuar como un ancla de seguridad para la Alianza del Mediterráneo Oriental, que es el ancla occidental de la ruta India-Abu Dhabi o la ruta India-Dubái, que pasa por IMEC. Y si yo fuera Israel, diría, oigan, países musulmanes, específicamente países musulmanes sunitas, que no se unieron a esto, tienen que unirse a nuestro bloque porque ven a estos tres países que con la rivalidad entre Arabia Saudita y Emiratos, con la rivalidad entre Turquía e Irak, Turquía ocupa 2.000 kilómetros cuadrados de territorio iraquí, aunque tal vez acaban de firmar una renovación del oleoducto Turquía-Irak. El primer ministro no está particularmente contento con las tropas turcas en su territorio, y más allá de eso, no se trata solo de los actores estatales, también hay actores no estatales que buscan la protección de Israel. Drusos, kurdos, maronitas con cierta excepción, beduinos en Jordania, y aquellos que quedaron fuera necesitan saber que tienen un punto de apoyo y un respaldo, y ese es Israel. Así que si Israel está a la altura de las circunstancias, no creo que eso obligue a los sauditas, a los pakistaníes y a los turcos a implementar esto, ejecutarlo y crear su propio mando militar conjunto. Pero le da a Israel la oportunidad de decir, somos el otro lado de esto. Vengan a aliarse con nosotros, en lugar de estar aislados. Espera, espera. Sabes, lo básico de las relaciones internacionales es que un bloque y una potencia en ascenso siempre son equilibrados por otro. Si crees que la alianza de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán es un tigre de papel, entonces no provocaría la creación por parte de Israel de una arquitectura de seguridad regional que pudiera amenazarlos, que hagan lo que tú piensas que no están planeando hacer de todos modos, que es unir sus mandos militares y crear una verdadera alianza al estilo de la OTAN. O sea, suena como una profecía autocumplida. No creo que ellos lleguen al punto de poder confrontarlo, porque pienso que la arquitectura israelí que construyen, que permite que estos países se acerquen a ellos, es porque se sienten amenazados por Turquía, Pakistán y Arabia Saudita. Creo que es porque ven esto como un tercer bloque tripartito que está destinado a confrontar a los chiitas. No están respondiendo a la situación por amenazas turcas, sauditas o pakistaníes. Están respondiendo a la situación porque no creo que Pakistán, Turquía y Arabia Saudita sean particularmente efectivos contra Irán y sus fuerzas proxy, porque no han actuado de la manera en que deberían haberlo hecho. Así que esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿contra quién se supone que es esta alianza? Si entiendo bien, un argumento que te oigo plantear es que es un tigre de papel y por lo tanto realmente no está destinada a ser contra nadie. Es para consumo político interno, no realmente por eso. Otro argumento es que es una alianza que está destinada a ser contra Irán y probablemente no va a hacer un buen trabajo. Y un tercer argumento es que básicamente están anunciando exactamente lo que es, y esto está destinado a ser una alianza contra Israel. Entonces, ¿cuál es? Lo que se supone que debe ser y lo que realmente es son dos cosas diferentes. Se supone que debe ser una señal en el bloque de cada país dirigida a dos públicos diferentes. La forma en que los turcos quieren que esto se vea a través de su política exterior y la manera en que quieren que se perciba a nivel interno. Lo mismo con Pakistán, lo mismo con Arabia Saudita. Entonces, si asumes que cada país intenta atraer a dos públicos diferentes, tienes que tener 6 caminos distintos. Los sauditas están tratando de mostrarle a Irán que son capaces de reunir apoyo militar sunita para defenderse de ellos. Y, internamente, están tratando de demostrar que son los verdaderos líderes del mundo musulmán sunita al llamar a esto el Acuerdo de la Meca, no el Acuerdo de Riad, no el Acuerdo de Estambul, no el Acuerdo de Islamabad. Tuvo lugar en la cuna del Islam sunita, así que ese es uno. 2. Pakistán está tratando de decirle a la India, hasta cierto punto, oye, tenemos el respaldo del ejército más grande de la OTAN y al mismo tiempo tenemos el respaldo del Tesoro de Arabia Saudita, que la próxima vez que entremos en un conflicto como el de mayo de 2025, vamos a estar armados y vamos a tener los recursos financieros para poder defendernos contra ustedes. Internamente, es por la posición del ministro de Defensa, donde utiliza a Israel como una especie de pretexto para decir, tenemos que estar preparados para este gran enemigo judío del Islam, y estamos hablando a nuestra base islamista, pero ¿quién no hizo declaraciones anti-israelíes? Munir, el mariscal de campo, o el primer ministro de Pakistán, el presidente de Pakistán. Ahora, en tercer lugar, cuando ves lo que Turquía está tratando de hacer internamente, están tratando de decir que Turquía dio un paso adelante. Hemos tenido 23 años de agresión contra nosotros por parte de todos estos diferentes poderes, y finalmente estamos actuando como el unificador del resto de Medio Oriente, como lo fuimos durante el gran periodo otomano.
Y ahora este es nuestro neo-otomanismo 2.0, pero externamente están tratando de extender su estrategia del horizonte azul, que es parte de su toma de control del Mediterráneo Oriental. Es parte de su despliegue de tropas en Somalia y ahora también en Yemen, en cierta medida, en los territorios de la República de Yemen y Qatar y otras áreas. Y están tratando de decir, nosotros realmente somos los garantes de la seguridad regional aquí. Así que esos 6 mensajes diferentes, ninguno realmente encaja con los demás. ¿Sabes? Algunas personas dicen que 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Estos países individuales quieren que 3 cosas sean ciertas al mismo tiempo, cuando en realidad todas son incompatibles entre sí cuando haces un análisis más profundo. Así que eso le da la oportunidad a Israel de surgir en medio de todo esto. No hay una alianza que sea peligrosa en su contra, pero puede decirle a otros países que podría ser peligrosa en su contra. ¿Por qué sería peligrosa en su contra? Perdón, todavía no entiendo por qué eres tan desdeñoso con la idea de que la nación islámica es una amenaza para Israel. Porque creo que estos 3 países, Turquía, me preocupa particularmente como país individual, no por una alianza que puedan tener con Pakistán o con Arabia Saudita. Creo que esos otros 2 países son bastante ineptos en la forma en que libran guerras y en la manera en que tienen otros intereses que están ligados a Estados Unidos. Turquía, déjala a un lado por un momento. Pero Arabia Saudita ahora está tratando de conseguir la joya de la corona de su estrategia saudí 2030, que es intentar obtener energía nuclear. Cualquier capacidad de los sauditas para obtener armas nucleares. Y, por cierto, hubo una división dentro de la Casa Blanca entre el secretario de Energía que anunció un acuerdo sin coordinarse con el presidente Trump. Por eso el presidente inmediatamente puso una condición de que Arabia Saudita debe unirse a los acuerdos de Abraham para que se le pueda proporcionar tecnología nuclear y conocimientos técnicos de Estados Unidos y así llegar al acuerdo de estándar de oro, igual que los emiratíes firmaron, creo, hace 8 o 9 años. Así que los sauditas quieren armas nucleares. No van a obtener eso a menos que se unan a una alianza tipo Abraham o una alianza liderada por los acuerdos de Abraham. Así que, de nuevo, pero parece que los sauditas están en una especie de encrucijada, donde si se convencen de que Estados Unidos no los va a defender del régimen iraní o de que Estados Unidos, como resultado de presiones aislacionistas o cualquier cosa que hagan que Estados Unidos se aleje, van a replantear sus propios compromisos dentro de la región. y eso simplemente no está basado en la realidad. Y por lo tanto, se cubrirán apostando también por Turquía y Pakistán ante una posible retirada del poder estadounidense. Así que esto puede tomar Arabia Saudita. Fueron las fuerzas sauditas y estadounidenses las que contraatacaron a las milicias chiitas iraquíes. Es el centro de inteligencia estadounidense en Riad el que está proporcionando a los sauditas información de objetivos contra los hutíes. Es la arquitectura de seguridad naval estadounidense, a través de la quinta flota en Bahrein, la que está tratando de proteger el flanco oriental de Arabia Saudita. Así que se puede decir que están retirándose o que hay una división o una falta de confianza por parte de los sauditas en lo que respecta a Estados Unidos. Pero cuando ves la política y la práctica, en realidad están trabajando juntos al unísono. Así que no me creo la idea de que los sauditas realmente teman una retirada estadounidense. Si acaso, están actuando militarmente junto con ellos contra sus enemigos, que son los grupos respaldados por Irán, y están silenciosamente contentos ante la posibilidad de que Estados Unidos ataque a Irán con más fuerza. Está bien, pero espera. ¿Estás diciendo que no va a formarse una alianza peligrosa contra Israel porque Arabia Saudita necesita a Estados Unidos como vía hacia la energía nuclear? ¿Y si no es así? ¿Y si decide qué pasa si Estados Unidos se aleja de Israel, verdad? Si la próxima elección es entre Vance y AOC, ya no sería Estados Unidos tal como lo conocemos, y deciden apoyarse en Pakistán para que les ayude a desarrollar energía nuclear. Y si están cubriéndose las espaldas pensando que Estados Unidos podría retirarse de la región, distanciarse de Israel y que al ver cómo la opinión pública se ha vuelto en contra de Israel, Arabia Saudita cree que sus intereses están en confrontar o contener militarmente a Israel. Así que Arabia Saudita es como dijo el presidente sobre Irán. Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación. Los sauditas nunca han ganado una guerra y tampoco han ganado una negociación. Históricamente, los sauditas no han podido llevar a cabo ninguna acción militar, y en su momento, tuvieron que buscar la paz con los hutíes. Tuvieron que negociar su salida de Najran en Irak cuando Muqtada al-Sadr llegó al poder, creo que hace unos 11 años cuando él estaba en el poder, controlando el parlamento iraquí. Tuvieron que buscar la paz con los iraníes con la intervención de los chinos y ninguno de estos acuerdos les ha funcionado.
De hecho, si observas los patrones de inversión de Arabia Saudita y la manera en que realmente están involucrados con los mercados estadounidenses, dependen de Estados Unidos. E incluso si Estados Unidos se aleja de Israel y digamos que la alianza se retira e Israel busca otro país protector o se queda solo para valerse por sí mismo en Medio Oriente, creo que Israel estaría más abierto a poder tener relaciones con Arabia Saudita. Ali Yussi Cohen recibiendo una inversión de $2.000 millones de Mohammed bin Salman a través de Fortress Investment Group y SoftBank, lo que significa que se está invirtiendo dinero saudita en la economía israelí, en lugar de tener que preocuparse por la política interna y la opinión pública en Estados Unidos, tratando de dictarles a los sauditas hacia dónde deben ir, ya sea en un bando pro-israelí o anti-israelí. Y por eso dije al principio de mis comentarios que Israel tiene que cubrirse contra esta alianza para crear su propia contraalianza, aunque no veo que este acuerdo tripartito entre esos tres países sea particularmente amenazante para Israel en sí. En resumen, si resumo esta sección, piensas que la creación de una OTAN islámica no es una amenaza militar explícita para Israel, a pesar de las declaraciones del ministro de Defensa pakistaní de que el mundo musulmán debería formar un frente unido contra Israel. ¿Tú crees que, aunque sea un tigre de papel, Israel debería actuar como si no lo fuera, por razones instrumentales, y construir su propia contraalianza con otros países afines para proteger su propia seguridad? ¿Y no crees que hacer esto termine empujando a la OTAN islámica a convertirse en una verdadera alianza política y militar, y que luego se convierta en una profecía autocumplida? Dejas a Pakistán y Arabia Saudita a un lado por sus relaciones con Estados Unidos. Yo quiero echar un vistazo a Turquía. Para mí, es obvio que Turquía es un caballo de Troya dentro de la OTAN. Los países de la OTAN saben que están completamente expuestos en su flanco oriental con Ucrania sin Turquía, que su base industrial de defensa no es lo suficientemente buena sin Turquía. Saben que necesitan a Turquía y Turquía sabe que la necesitan y por eso Turquía puede salirse con la suya en muchas cosas en sus relaciones con Rusia porque saben que la OTAN los necesita. Pero aquí no solo tienes a Turquía usando sistemas interceptores de misiles S-400 rusos, formando una organización paralela al estilo de la OTAN con otros países, lo cual no tiene ningún sentido. Quiero decir, la idea de que Irán va a bombardear a Arabia Saudita y que por eso Turquía se va a unir a una guerra contra Irán, y luego Irán podría terminar atacando a Europa y entonces esperan que la OTAN intervenga y los apoye, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero tienes a un país de la OTAN manteniendo un pacto de defensa mutua separado con un estado armado nuclearmente fuera de la OTAN. Turquía es extremadamente sensible cuando la señalan como un caballo de Troya dentro de la OTAN, y lo sé porque la presidencia turca me ha increpado personalmente por eso. Durante el fin de semana, vi que la Oficina de Lucha contra la Desinformación de Turquía, aunque en este caso creo que es una oficina de desinformación, publicó un tuit mío cuestionando el por qué Turquía necesita una estructura de alianza paralela a la OTAN y tiene este pacto de defensa colectiva, señalándolo como noticias falsas. No sé cómo las preguntas pueden ser noticias falsas. Solo estoy haciendo preguntas. Dicen que esto no entra en conflicto con los compromisos internacionales de alianza que ya tiene Turquía y que es un mecanismo de cooperación complementario para apoyar la seguridad regional, que no es un bloque militar agresivo, tiene fines defensivos, no está dirigido contra nadie, no le den crédito a esto. Son muy sensibles con la idea de que hay un caballo de Troya dentro de la OTAN y aún así, las alarmas siguen sonando. Quiero decir, justo esta semana vimos que Siria llegó a un acuerdo que permite a Rusia mantener el acceso a sus bases aéreas y navales en el Mediterráneo. Turquía es el principal patrocinador del régimen de al-Shara. Es imposible imaginar que Siria llegue a este acuerdo con Rusia sin la bendición de Turquía. Así que aquí tienes a Turquía básicamente permitiendo que Rusia regrese a Siria por la puerta trasera. De nuevo, esto genera preocupación sobre dónde están sus lealtades y si está manteniendo abiertas sus opciones frente a la OTAN y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo interpretas la situación con Turquía? Todo lo que tienes que hacer es leer la estrategia a 10 años del grupo de expertos más importante de Turquía para poder entender hacia dónde van. El fundador de este grupo de expertos, Ibrahim Kalán, quien ahora es el jefe del MIT turco, que es como el Mossad o la CIA de Turquía, fundó un grupo de expertos llamado SITA, o la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social. Y si ves lo que él ha escrito ahí, si ves lo que sus académicos escriben ahí, ellos proponen la estrategia de doble vía. Ser amigos de Estados Unidos pero criticarlo internamente, en turco, y al mismo tiempo encontrar tantas otras vías como sea posible para crear una nación fuerte y autosuficiente. Una Turquía autónoma que eventualmente expanda su doctrina regional para replicar la misma huella física del Imperio Otomano e incluso ir más allá de eso. Esto significa que Turquía está creando un avión de combate de quinta generación para rivalizar con el F-35, el avión de combate Khan. Significa usar tecnología nuclear rusa para construir su propio reactor nuclear en el Mar Negro. Significa intentar enfrentar a los kurdos entre sí al tener una falsa paz con Erdogan, el jefe del PKK,
mientras al mismo tiempo intenta poner al PYD y al YPG en Siria, que eran las dos principales facciones kurdas sirias, contra otros kurdos en Irak, a través de las facciones Talibán y Barzani que están en Irak. Y lo que están haciendo es, poco a poco, tratar de eliminar la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Dicen que ya no hay razón para que Estados Unidos tenga tropas en Siria porque apoyan al nuevo régimen ahí. Dicen que ya no hay razón para que Estados Unidos esté desplegado en Erbil, en el norte de Irak, porque ya tienen controlados a los kurdos ahí. Detuvieron la incursión de los kurdos iraníes, no quiero decir invasión, sino incursión en el norte de Irán para tomar Kermanshah, que es la capital del Kurdistán iraní, porque ellos mismos amenazaron con invadir para matar a los kurdos que entraran ahí. Cada punto que tienen para poder detener la arquitectura y la presencia de seguridad nacional de Estados Unidos en Medio Oriente, lo aprovechan y al mismo tiempo llaman a su líder uno de los mejores amigos del presidente Trump. Ellos caminan con un puñal entre los dientes y una vaina en la espalda. Al mismo tiempo, pueden sonreírte y apuñalarte por delante o por detrás, dependiendo de lo que más les convenga. Turquía ahora, según sus propios escritos, está tratando de posicionarse como la principal potencia islámica que gobierna Medio Oriente, que tiene dominio dentro de la OTAN en términos de su infantería y su base industrial. Y no les importa usar a los pakistaníes, los cataríes, los sauditas, los rusos, a cualquiera que pueda tener posturas hostiles contra Estados Unidos y otros países de la OTAN, y lo están haciendo perfectamente. Y nadie está tratando de detenerlos porque terminan cooptando a estadounidenses y otros diplomáticos europeos, porque es mucho más fácil delegarle el problema a Turquía. Lo que Turquía realmente está haciendo es apoderarse del negocio de la influencia en Medio Oriente. Es un gran problema y tiene que ser enfrentado. Lo que plantea la pregunta de si Turquía está tratando de construir aquí algo que complemente a la OTAN en lo que respecta a su propia seguridad, que está diciendo que no queremos depender de esta iniciativa liderada por europeos y estadounidenses. Queremos un pacto de defensa colectiva para cuidar nuestra seguridad. Y por lo tanto, con el tiempo, sí, ahora mismo, en las primeras 48 horas, nadie va a proteger a Arabia Saudita de los bombardeos de los hutíes. Están pensando a largo plazo. Están tratando de crear una infraestructura que, con el tiempo, podría superar a la OTAN para sus propios fines. No lo lograrán de inmediato, no en 48 horas ni en 48 semanas, pero eventualmente tendrán una arquitectura de seguridad regional. Eventualmente, todos los diferentes conflictos donde dices que están en lados opuestos, en Libia y en la guerra de Irán, y donde sea, con el tiempo, alinear esos intereses y darles coherencia y luego abandonar, salir de la OTAN, permitir que colapse porque ya tienes una arquitectura de seguridad alternativa. Creo que sí, pero no es Arabia Saudita. ¿Quieres ver esto como si, está bien, los drones hutíes atacaron un petrolero en las primeras 48 horas? No respondieron, como si eso significara que es un fracaso. Ellos están jugando a largo plazo. Pero el juego a largo plazo no se basa en Pakistán, no se basa en Arabia Saudita. Se basa en pequeños estados donde los turcos ya tienen presencia militar y que no forman parte de un memorando de entendimiento firmado ni de la arquitectura regional. ¿Son drones turcos en el en el oeste de Libia? Son fuerzas terrestres turcas y su instalación de lanzamiento de cohetes en Somalia. Es la base militar turca fuera de la base aérea Al-Udeid en Qatar. Es el despliegue turco en el norte de Irak. ¿Por qué no podemos simplemente decir que es la propia presencia de Turquía y una estructura de alianza original? Turquía no quiere verse a sí misma como si tuviera una alianza regional. Quieren ser el principal visir, por así decirlo, el principal arquitecto de esto. No depende de tener cierta equidad con otros estados soberanos. Se trata de una toma de control turca, no se trata de cooperación turca. Y eso lo ves en cada estado en el que están involucrados. Azerbaiyán no es parte de esto, es un aliado principal de Turquía. Libia no es parte de esto. Los sudaneses no son parte de esto. No ves a Túnez uniéndose a esto, ni a Argelia, otros estados influenciados por Turquía. No ves a Qatar uniéndose a esta alianza. Todo esto es porque se pretende desviar la atención de lo que realmente están haciendo los turcos, que es expandir su presencia militar, económica, cultural, social y de infraestructura para poder excluir a Estados Unidos de la región y a Europa. No se trata solo de cooperación militar, se trata de que Turquía tome el control de la región. No se trata de tener ecuanimidad ni alianzas de defensa mutua entre los estados más grandes que están en la región. Se trata de que los turcos intentan poco a poco desmantelar la influencia estadounidense en esta región y luego dejar de lado a los aliados de Estados Unidos. Y esa es una amenaza mucho mayor que solo un acuerdo firmado en la Meca, y creo que ahí es donde la gente debe enfocarse.
No estoy en desacuerdo contigo en que Turquía tiene estas ambiciones de resucitar el Imperio Otomano. Solo me pregunto si esto es parte de ello. ¿Quieres resucitar el Imperio Otomano y asegurarte de tener amigos poderosos que te ayuden a facilitar eso? Solo pienso que el doble juego turco está diciendo, oye, mira, para que podamos crear una arquitectura que tal vez tenga sentido por Israel, tal vez por la agresión chiita, pero queremos que mires aquí, que es donde estamos intentando tomar el control del resto de la región. Y creo que los turcos están permitiendo que algunos idiotas útiles actúen. Tienes a Tom Barak, quien ha estado sirviendo como enviado de Turquía, no como enviado de Estados Unidos, en lo que respecta a las negociaciones sobre Líbano y Siria. Ha sido nombrado enviado especial para Irak. ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté anteponiendo más los intereses turcos que los intereses estadounidenses? Tienes a los turcos excluyendo a las compañías petroleras estadounidenses de la exploración de gas natural y petróleo en el Mediterráneo Oriental. Tienes a los turcos dando prioridad a las empresas rusas en Siria en lugar de a las empresas estadounidenses como ConocoPhillips, que están tratando de desarrollar proyectos ahí. E incluso tienes a los turcos empezando a amenazar a aliados estadounidenses como Chipre y Grecia con las bases aéreas británicas en Chipre. Los turcos están pidiendo que sean retiradas. Y también en Creta, o sea, esto es Turquía, poco a poco, tratando de desmantelar las garantías occidentales a los estados de Medio Oriente para fracturar sus alianzas con otros países de la región. Así que la única opción a la que estos estados pueden recurrir es Turquía, no para tener, como dije antes, una relación igualitaria entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita. Es totalmente para que los turcos puedan reemplazar a todos los demás estados y convertirse en una superpotencia de Medio Oriente. Ese es su objetivo. Esa es la agenda que la gente debería estar observando, no solo la defensa colectiva musulmana. Hablemos de Egipto, otro antiguo territorio del Imperio Otomano. Se habló de que Egipto tal vez se uniera, y luego surgieron algunos problemas técnicos que se interpusieron en el camino. ¿Qué significaría la incorporación de Egipto a esta OTAN islámica? Eso tal vez cambiaría tu evaluación de para qué está diseñada la organización o de lo que puede hacer. Sí. Si Egipto se une a esto, lo veo como un intento de acorralar a Israel y poder tener a los 5 estados que abarcan las fronteras soberanas del Mediterráneo Oriental, empezando por Egipto, Israel, Líbano, Siria y Turquía, teniendo como 4 contra 1. En ese caso, y aquí tienes que hacer un poco de análisis, eso es un reconocimiento tácito por parte de Egipto de que están permitiendo que Turquía se convierta en el conducto preferido para que los estados de Asia Central puedan llegar a los mercados europeos. Esto va muy en detrimento de los intereses económicos de Egipto. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? En este momento, Arabia Saudita ha hecho un esfuerzo para proponer que, en lugar de crear nuevas rutas de infraestructura para rivalizar con la política china de la Franja y la Ruta, si estás familiarizado con la Franja y la Ruta, atraviesa el Cáucaso, de China a Europa. Se supone que debe conectar a China por medio de corredores terrestres, aéreos y marítimos con Europa y así conectarse con los mercados europeos. También hay un elemento africano y otros, pero eso depende en gran medida de pasar por Pakistán, Irán, el Cáucaso, Turquía y luego hacia Europa. El corredor comercial rival para eso, que también incluye fibra, electricidad, transporte de petróleo y otros transportes de energía. Me refiero al corredor India-Medio Oriente-Europa, que comienza en la India, pasa por los Emiratos Árabes Unidos, atraviesa Arabia Saudita, Jordania, y luego se divide en Israel por un lado y Egipto por el otro. Egipto para los recursos naturales, Israel para la carga propiamente dicha, si quieres llamarlo así. Ya sabes, piensa en aparatos, autos, frutas y cualquier otra cosa. Ahora, lo que Arabia Saudita ha hecho es decir que no van a enviar estos artículos a través de territorio saudita y luego esperar que se exporten desde Israel en su camino hacia Europa. Ahora estamos proponiendo crear una nueva corredor de infraestructura que pase por Irak, por Jordania, por Siria y luego por Turquía en su camino de salida. Ahora, si Egipto firma este acuerdo militar, eso podría significar que hay una, ya sabes, si atacan a uno de los 4 te defenderán. Pero creo que el hecho de que Egipto no firme es una señal para la India, para Estados Unidos, para Europa, de que preferirían ser vistos como el líder del mundo árabe, según el acuerdo de defensa entre Arabia Saudita y Egipto de 1950. Esto tiene que ver con alianzas militares y precede a este acuerdo del Telecan por 76 años y no quieren ver participación no árabe en la seguridad de Medio Oriente. Por eso creo que los egipcios se están resistiendo. Si los egipcios firman esto es porque hicieron algún trato con los sauditas, con los turcos, para poder obtener su parte justa de dejar fuera a Israel del IMEC. Me preocuparía si los egipcios se unieran. ¿Qué otras señales de alarma crees que los responsables políticos occidentales deberían estar observando?
¿Qué haría que esta OTAN islámica pasara de ser algo que crees que es solo para aparentar a convertirse en algo realmente peligroso y pernicioso? Sabes, yo no comparto tu actitud optimista. Me inclino a pensar que aquí está ocurriendo algo un poco más siniestro, especialmente con las declaraciones del ministro de Defensa pakistaní. Quiero decir, es solo un legado del 7 de octubre cuando personas malas dicen cosas malas. Ayuda a construir. Ah, ya. Pero ¿qué tipo de señales de alerta identificarías y diciendo, miren, responsables políticos occidentales, si esto sucede, si pasa ABC, entonces necesitamos reconsiderar las cosas? Número 1. Si Turquía despliega su marina en puertos sauditas, eso es algo que me preocupa, especialmente si tienen una capacidad de reabastecimiento permanente. Eso significa que tienen la capacidad de bloquear, pueden implementar un bloqueo en el Mar Rojo, deteniendo así los envíos hacia Acre, lo cual ha estado ocurriendo en gran medida. Creo que si ves a los turcos aumentando sus despliegues militares en el norte de Chipre, ahora mismo hay unos 20.000 soldados turcos allí. Si mueven un F-16 o, Dios no lo quiera, consiguen el escuadrón F-35 y lo ponen ahí, me preocuparía. Si despliegan los drones Bayraktar en esa zona, me preocuparía. Si aumentas las incursiones navales turcas en la zona económica exclusiva de Israel, su CE, a 20 kilómetros de la costa de Israel, me preocuparía. Si ves despliegues pakistaníes en el oeste de Arabia Saudita, en Jambu, Jeddah, me preocuparía. Si tienes un movimiento de fuerzas que se acerca al alcance de misiles, al alcance de drones, divisiones de infantería acercándose a las fronteras de Israel, me preocuparía. El despliegue de la Fuerza Aérea Turca en Siria, los sauditas llegando a algún acuerdo con Irán para terminar con el elemento chiita y luego volver a enfocarse en Israel. Esos son el tipo de señales que, ya sabes, me pondrían en alerta ante eso. Pero hasta que veas esos esfuerzos concretos, no estaría particularmente preocupado por este acuerdo en este momento. Bueno, básicamente te preocuparías en el momento en que ese papel empiece a convertirse en realidad. Correcto, que realmente cumplan con los compromisos que han hecho y creen una estructura unificada, que tengan un despliegue. Por ejemplo, si quisieras poner un ejemplo, De sugerir que la gente debería preocuparse por esos compromisos, no en el momento en que esos compromisos se pongan en práctica. Para entonces, ya es un poco tarde. No. creo que el punto en el que te preocupas es algo así como la paranoia rusa, cuando la OTAN despliega sus fuerzas operativas avanzadas y su fuerza expedicionaria y su fuerza de respuesta rápida en los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Ese tipo de despliegue por parte de una fuerza del Acuerdo Meca es lo que encendería las alarmas para mí. Supongamos que los responsables políticos occidentales están convencidos de que Turquía realmente tiene estos sueños de expansión y dominación regional y está usando esta arquitectura para avanzar en eso. ¿Qué crees que deberían estar haciendo Estados Unidos y Europa respecto a Turquía, dada su vulnerabilidad y sus debilidades, especialmente en lo que respecta a la base industrial de defensa? Quiero decir, no existe un mecanismo para expulsar a un país de la OTAN. Hay un debate sobre eso. El Acuerdo de Viena sobre tratados internacionales de la década de 1920 sí otorga la capacidad a los signatarios de un acuerdo, de expulsar a un país que no esté cumpliendo con ese acuerdo. Hay un excelente artículo en el Middle East Forum que sus espectadores pueden consultar, el cual plantea que podría haber una manera de hacer eso. Bien, entonces, ¿cree que Estados Unidos debería expulsar a Turquía de la OTAN? 100%. Si tuvieran la capacidad a través de la Carta de la OTAN, no sé si una teoría novedosa del derecho internacional sería algo que se pondría a prueba en esto, pero sí sé que llama la atención de los turcos. Si miras el encarcelamiento de Andrew Parsons en Esmirna, él era un pastor protestante estadounidense que fue puesto en una cárcel turca en la tercera ciudad más grande de Turquía en 2018. Cuando el presidente Trump se enteró de esto, inmediatamente sancionó la industria de aluminio y acero de Turquía y luego sancionó personalmente a los ministros del Interior y de Justicia turcos. En menos de 48 horas, ese pastor fue liberado y estaba de regreso a los Estados Unidos. Turquía es extremadamente vulnerable en términos de sus propias desigualdades internas. Y creo que si hubiera operaciones de influencia asimétricas y no cinéticas contra esas fisuras en la sociedad turca, entonces el AKP, Erdogan y lo que espera construir en términos de un nuevo imperio otomano serían extremadamente vulnerables a un cambio de régimen desde dentro, no realizado por la fuerza cinética sino por medio de las urnas. ¿No llevaría a expulsar a Turquía de la OTAN directamente a los brazos de Rusia y a esta estructura de alianza alternativa? ¿No terminarías entregándoselo en bandeja a Rusia y China? No, como dije antes, me gustaría que Estados Unidos expulsara a Turquía de la OTAN, pero no creo que eso vaya a suceder, así que es secundario. Tengo mis dudas sobre si siquiera es deseable desde una perspectiva estadounidense.
Sí, creo que es deseable. Creo que Turquía no ha demostrado ser un socio. Pienso que es un gran... ¿Qué fue? Estoy teniendo recuerdos. Creo que fue una cita de Lyndon B. Johnson que decía que es mejor tener a tus rivales dentro de la carpa, meando hacia afuera, que fuera de la carpa, meando hacia adentro. ¿Quieres tener a Turquía dentro de la carpa, meando dentro de la carpa, o prefieres tenerla afuera en manos de algunos de tus rivales más grandes? Si Turquía va a tomar una inclinación islamista y busca continuar su influencia y el desmantelamiento de la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente, yo la quiero fuera de la tienda. Quiero que se le confronte. Mientras una Turquía liderada por Erdogan o el AKP continúe con esta política, debería estar fuera. Sin embargo, si el CHP, el HDP u otros partidos dentro de Turquía pudieran recuperar el gobierno, yo estaría abierto a verlos de nuevo en el bloque de la OTAN. Pero la forma en que Turquía está constituida en este momento representa una amenaza mayor dentro de la OTAN que como un enemigo al que simplemente se enfrenta fuera de la alianza. Bien, Greg Roman, esta ha sido una conversación fascinante. ¿Cómo puede la gente seguir tu trabajo, tus ideas? Tal vez tengan que verlos a media velocidad para poder seguir lo que escribes y publicas en Twitter. Claro, pueden visitar meforum.org. Ese es el sitio web del Middle East Forum donde está todo nuestro análisis, o seguirnos en Twitter en Meforum. Fantástico. Bien, pues gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de Ale on the Record, con Ale on the Record. Ale on the Record es mi nombre, Ale on the Record con Greg Roman. Como siempre, si disfrutan los episodios, síganme en redes sociales, suscríbanse y denos 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde sea que nos estén viendo. Y si quieren apoyar el episodio, pueden hacerlo en patreon.com/Alon, patreon.com /AlonTheRecord por solo $10 al mes. Gracias a todos los suscriptores que ya están aportando esa cantidad para ayudarnos a mantener este programa en marcha, seguir funcionando y traerles un enfoque y análisis que no necesariamente verán en los medios tradicionales. Greg Roman, muchas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho. Gracias, Ilan.